La puerta de mi casa se cerró de golpe, y sentí el tirón en mi cabello como si quisiera arrancarme un pedazo de alma. Mi propio hijo me arrastraba hacia la calle, bajo una lluvia helada, mientras en mi bolsillo ya no quedaba ni una moneda de mi jubilación. El dinero de toda mi vida había desaparecido, y él sonreía. Pero lo que hizo después, nadie lo esperaba. Me llamo Ernesto Galván, tengo 76 años, y aunque mi cuerpo está lleno de cicatrices y callos de tanto trabajar, jamás pensé que el golpe más duro de mi vida no vendría de un accidente ni de una enfermedad, sino de mi propia sangre. Trabajé como carpintero desde que era un muchacho. Cada mesa, cada silla, cada techo que construí llevaba en sus vetas el esfuerzo de mis manos y el sueño de una vejez tranquila. Nunca imaginé que esa tranquilidad sería robada por el mismo hombre que vi dar sus primeros pasos. Antes de comenzar, ya se inscriban en el canal y dejen en los comentarios de qué ciudad nos están escuchando. Mi vida, antes de que todo se viniera abajo, era sencilla, casi monótona, pero llena de pequeñas cosas que me daban paz. Viví en la misma casa que construí con Elena, mi esposa, hace más de 40 años. Paredes de color crema, un jardín delantero con geranios que ella cuidaba como si fueran hijos, y una higuera enorme que planté el mismo día que nació Julián, nuestro único hijo. La higuera creció fuerte, y yo siempre creí que Julián también lo haría, recto y noble, como el tronco de ese árbol. Las mañanas empezaban siempre igual. Me levantaba antes del amanecer, ponía a hervir el agua para el mate y me sentaba en la galería a escuchar la vida del barrio. El silbido del tren a lo lejos, el sonido de una escoba barriendo la vereda, y los primeros rayos de sol iluminando la higuera. En esos momentos, pensaba que lo había hecho bien. No tenía lujos, pero tampoco deudas. Julián venía cada tanto, siempre con un discurso listo, como si ensayara antes de verme. Sabía usar las palabras justas para ganarse mi confianza. Elena, en vida, solía decir: «Este chico va a saber cómo conseguir lo que quiere, pero Dios quiera que lo use para el bien». Yo me aferraba a esa esperanza. Cuando Elena se fue, hace 15 años, el silencio se instaló en mi casa. Julián prometió que nunca me dejaría solo. Me abrazó fuerte en el cementerio y dijo: «Viejo, vos siempre vas a contar conmigo». Yo le creí. Recuerdo una tarde, hará un par de años, que se sentó conmigo en la galería con un café en la mano. «Viejo, vos trabajaste mucho. No me gusta la idea de que estés solo y tengas que preocuparte por cuentas o gastos». Hizo una pausa y me miró fijo. «¿Dónde tenés guardada la plata de tu jubilación?» No lo pensé 2 veces. Le conté que estaba en el banco, a salvo, y que tenía algo en efectivo en casa para emergencias. Él asintió, y en ese momento vi en sus ojos algo que no supe interpretar. Hoy sé que ahí comenzó mi desgracia. Los meses pasaron, y empecé a notar que sus visitas se volvían más espaciadas. Cuando venía, siempre estaba apurado o nervioso. A veces me pedía prestado dinero para cerrar un negocio, otras evitaba hablar de su vida. Yo justificaba todo. Pensaba que estaba ocupado, que tenía sus problemas. Hasta que llegó ese día. Golpeó la puerta con fuerza y entró sin saludar. Traía un sobre en la mano y una expresión que me heló la sangre. «Viejo, esto es por tu bien. No podés seguir viviendo solo». Sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. «Es un lugar donde te van a cuidar». «¿Qué lugar?», pregunté, intentando mantener la calma. «Un asilo. Tienen personal médico, buena comida, mejor que acá». Me negué. Le dije que esa era mi casa, mi vida, y que no pensaba ir a ningún lado. Él me miró como si yo fuera un niño caprichoso. Y entonces perdió la paciencia. «No lo entiendes, viejo. Ya está decidido». Cuando intenté levantarme para irme, sentí su mano en mi cabello. El dolor fue tan agudo que me arrancó un grito. Me arrastró hasta la puerta, ignorando mis súplicas, y me empujó hacia la lluvia. Nadie salió. Nadie abrió una ventana. Me metió en su coche y condujo sin decir palabra. El limpiaparabrisas luchaba contra la tormenta mientras yo intentaba entender qué estaba pasando. Al llegar al asilo, el olor a desinfectante y humedad me dio náuseas. Una enfermera me recibió con una sonrisa fría.
Julián le entregó los papeles y se fue sin mirarme a los ojos. Horas después, pedí que me dejaran llamar al banco. Quería asegurarme de que mi dinero seguía ahí. La voz al otro lado de la línea me confirmó lo que más temía. Mi cuenta estaba vacía. Cada peso que había ahorrado, desaparecido. Me quedé sentado en esa cama desconocida, con el corazón golpeando contra las costillas, sabiendo que mi propio hijo me había robado no solo mis ahorros, sino también mi libertad. Pero lo que pasó después cambió todo para siempre. El primer amanecer en el asilo fue como despertar en un lugar sin alma. No había olor a café recién hecho ni el canto de los pájaros que solía escuchar en mi galería. Solo el sonido lejano de un televisor viejo, el rechinar de las ruedas de una camilla y un silencio espeso que parecía tragarse las palabras. La habitación era pequeña, con paredes grises y una ventana que daba a un patio sin flores, solo tierra mojada y un banco oxidado. En la cama de al lado, un hombre de bigote blanco roncaba con la boca abierta. Tenía un brazo cubierto por una venda sucia y un rostro que parecía llevar décadas sin sonreír. Me senté en el borde de la cama, tratando de entender cómo había llegado ahí. Recordaba cada segundo del día anterior. La lluvia, el tirón en mi cabello, el motor del coche rugiendo mientras Julián conducía, y luego ese portazo que sonó como una condena. No podía sacarme de la cabeza la llamada al banco. Señor Galván, su cuenta está vacía. No queda saldo disponible. Las palabras me golpeaban una y otra vez, como un martillo. No solo me había robado el dinero, me había robado la posibilidad de decidir sobre mi propia vida. Al rato, entró una enfermera con un delantal blanco manchado de café. «Hora del desayuno», dijo, dejando una bandeja sobre una mesa. En la bandeja había una taza con leche tibia y una rodaja de pan duro. «¿Y el mate?», pregunté. «No se permite traer infusiones de afuera». Lo dijo como quien recita una regla sin mirarte a los ojos. Sentí un nudo en la garganta. No era solo el mate, era la pérdida de todo lo que me hacía sentir en casa. El hombre de bigote blanco se despertó y me miró. «¿Nuevo, no?», preguntó. «Sí». «Ernesto». «Mario». Me extendió la mano. «Bienvenido al depósito». «¿Depósito?», repetí. «Sí. Aquí nos guardan hasta que nos apagamos». Sus palabras me dejaron helado. Los días empezaron a pasar lentos, todos iguales. Despertar, desayuno insípido, horas mirando por la ventana o escuchando las historias de otros residentes que, como yo, habían llegado ahí por decisión de otros. Algunos habían perdido a sus familias, otros simplemente habían sido olvidados. Pero lo que más me dolía era que yo no había sido olvidado, me habían traicionado. A veces, en las noches, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, recordaba los pequeños detalles que ahora cobraban sentido. La vez que Julián me pidió mi firma para un trámite y yo no leí lo que firmaba, las preguntas sobre dinero, las ausencias cada vez más largas. La rabia empezó a crecer. No solo contra él, sino contra mí mismo por haber sido tan ingenuo. Un jueves, mientras tomábamos el almuerzo, Mario me susurró. «Si querés salir de acá, tenés que pensar como un zorro, no como una oveja. ¿Y qué puedo hacer? No tengo dinero, ni teléfono, ni a quién llamar. Siempre hay alguien a quien llamar o algo que intercambiar». Esas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a observar más. La enfermera que hacía horas extras y se quejaba del sueldo, el guardia de seguridad que dejaba su puesto para fumar escondidas, el repartidor que traía las cajas de alimentos y siempre entraba con el celular en la mano. Sabía que si quería salir y recuperar lo que era mío, tenía que usar lo único que todavía tenía: mi mente. Una tarde, pedí permiso para ir a la sala común. Había una estantería con libros viejos y un televisor que apenas funcionaba. Me senté en una esquina y escuché. Las conversaciones eran un río de información. Que un interno recibía cartas de su nieta, que otro tenía un sobrino abogado, que la cocinera guardaba comida para venderla afuera. Entre todo ese murmullo, escuché algo que me hizo enderezar la espalda. Dicen que en la oficina de administración tienen las carpetas con toda la documentación de cada interno, incluso las que firmaron antes de entrar. Mi corazón dio un salto. Si encontraba esos papeles, podría descubrir qué hizo Julián para sacarme de mi casa. Tal vez incluso había algo que pudiera usar en su contra. Esa noche, mientras Mario roncaba, tracé un plan. No podía actuar de inmediato. Tenía que esperar el momento perfecto. Me acerqué a la enfermera durante el desayuno. «Señorita, ¿podría hacerme un favor? Necesito escribir una carta a mi médico de cabecera, pero no tengo papel ni bolígrafo».
Ella me miró con desconfianza, pero finalmente me dejó uno de sus lapiceros y unas hojas. No era para el médico, era para alguien más. En esas hojas comencé a escribir la historia de lo que me había pasado. Cómo Julián me había arrastrado, cómo había vaciado mi cuenta, cómo me había dejado ahí. La carta no estaba dirigida a un familiar, porque ya no confiaba en nadie más de mi sangre. Estaba dirigida a un hombre al que no veía hacía décadas, Ricardo Méndez, un viejo amigo de juventud que había hecho carrera como periodista. Sabía que si la carta llegaba a sus manos, él no solo me creería, haría que mi historia se conociera. Faltaba encontrar la forma de hacerla llegar. Y ahí, recordé al repartidor. Durante los días siguientes, empecé a charlar con él cada vez que venía. Le pedía que me trajera algún diario viejo, le contaba chistes y le hacía sentir que era mi amigo. Hasta que un lunes, cuando me dejó el periódico, deslicé la carta doblada entre sus páginas. Es para un amigo en la ciudad. Si la llevas, te invito a un asado cuando salga de acá. No me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Y en ese silencio, vi una chispa de esperanza. A partir de ese momento, cada día que pasaba era una mezcla de ansiedad y miedo. No sabía si la carta había llegado, si Ricardo me recordaría, si haría algo. Pero una semana después, sucedió algo que encendió la primera luz en medio de mi oscuridad. La semana pasó como un goteo lento, cada minuto cayendo pesado, casi insoportable. Dormía mal, comía sin apetito, y cada vez que oía pasos en el pasillo mi corazón se aceleraba. No sabía si esperar buenas noticias o problemas. Fue un miércoles por la mañana cuando la enfermera de turno, una mujer alta y de voz grave, entró con un sobre en la mano. «Galván, esto llegó para usted». Lo dijo como quien entrega algo sin importancia, pero yo sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra, grande, inclinada hacia la derecha, con esos trazos largos al final de cada palabra. Era Ricardo. Me aparté al rincón de la habitación, abrí el sobre con cuidado y saqué la carta. «Ernesto, viejo amigo, recibí tu carta y no voy a mentir. Al principio creí que era una broma. Pero después recordé tus manos, esas manos que me ayudaron a construir mi primera mesa cuando éramos muchachos, y supe que eras vos. Lo que me contas es grave, y si lo que sospecho es cierto, tu hijo no solo te robó, sino que cometió un delito serio. Voy a investigar. Mientras tanto, mantén la calma y observa todo lo que pasa ahí dentro. No hagas nada impulsivo. Te voy a sacar de ahí, pero necesito pruebas. Fuerza, viejo. Ricardo». Leí esa carta al menos 10 veces. No podía creer que después de tantos años él todavía estuviera dispuesto a ayudarme. Me invadió una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no estar completamente solo, miedo por lo que significaba dar este paso. Guardé la carta bajo el colchón, justo en una costura rota que había descubierto. Nadie revisaba ahí. Ese mismo día, me senté con Mari en el patio, un cuadrado de cemento cercado con rejas altas, y le conté lo justo y necesario. «Tengo a alguien afuera que va a ayudarme, pero necesito pruebas. ¿Sabes si hay forma de entrar a la oficina de administración?» Mario soltó una risa corta, sin alegría. «La llave la tiene la directora y la enfermera jefe. Pero te digo algo, la puerta no es lo único que la protege. Hay una cámara vieja, pero funciona». Pasé el resto de la tarde observando. La oficina estaba en un pasillo lateral, con una ventana pequeña cubierta por persianas. Cada vez que alguien entraba o salía, yo memorizaba sus gestos, el sonido de las llaves, el tiempo que tardaban. Una noche, mientras la mayoría dormía, escuché pasos suaves en el pasillo. Me levanté y espié por la rendija de la puerta. Era la enfermera jefe, con un manojo de llaves y un cuaderno bajo el brazo. Entró a la oficina. Estuvo dentro menos de un minuto y volvió a salir. Anoté mentalmente la hora, 2:17 de la madrugada. No podía simplemente entrar y rebuscar. Tenía que planearlo todo para no levantar sospechas. Y, sobre todo, tenía que comunicarle a Ricardo lo que estaba descubriendo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, me acerqué al repartidor que traía las provisiones. «Amigo, ¿recibiste respuesta de la carta?», pregunté en voz baja. «Sí», dijo, mirando hacia otro lado. «Y si quieres mandar otra, mejor que sea rápido, porque la próxima semana cambia el turno y no me verás por un tiempo». Sentí una urgencia nueva. Tenía que actuar antes de que se cortara esa única vía de comunicación. Por la tarde, me acerqué a la sala común y pedí papel y bolígrafo para escribir a un sobrino. En la carta a Ricardo, le expliqué sobre la oficina, las llaves y la cámara.
Le pedí que averiguara si esos papeles podían ser usados como prueba legal. También le pedí algo más, que buscara si mi casa seguía a mi nombre. El repartidor aceptó llevar la carta sin cobrarme nada, pero me hizo una advertencia. Viejo, tenga cuidado. Estas cosas, si salen mal, no tienen segunda oportunidad. Durante los días siguientes, mi ansiedad creció. Julián no aparecía, lo cual era extraño. Me preguntaba si estaría disfrutando de mi casa, durmiendo en mi cama, usando mi cocina, gastando mi dinero como si fuera suyo. Esa imagen me hervía la sangre. Fue en ese estado que una tarde vi algo que me encendió una chispa. La enfermera jefe estaba discutiendo con el guardia en la entrada. En medio de los gritos, dejó las llaves sobre una mesa del pasillo, y se fue. Me quedé paralizado, midiendo el riesgo. Mario, que estaba a mi lado, me susurró: «Si vas a hacerlo, es ahora». Me acerqué, tomé el manojo de llaves y lo metí en el bolsillo de mi bata. Caminé rápido hasta el baño y cerré la puerta. Allí, a la luz tenue, revisé cada llave. Eran al menos 10, pero una tenía una etiqueta plástica con la palabra ADM. La memoricé y devolví el manojo exactamente donde estaba antes de que la enfermera regresara. No podía usarla todavía, pero ahora sabía cuál era. Esa noche casi no dormí. En mi mente veía el momento de abrir esa oficina y descubrir los papeles que podían devolverme mi vida. 2 días después, recibí otra carta de Ricardo. Esta vez estaba escrita a mano pero más breve. «Ernesto, averigüé que tu casa ya no está a tu nombre. La transferencia fue firmada por vos y tu hijo hace 6 meses. Si firmaste algo sin saberlo, hay posibilidades de anularlo, pero necesito copia del documento. Sobre la oficina que me contas, si conseguís esos papeles, puedo mover todo mucho más rápido. Actúa con cuidado. Estoy preparando algo grande». Me quedé mirando esas palabras, sintiendo un peso en el pecho. No solo me había robado el dinero, me había quitado mi hogar, el lugar donde viví con Elena, donde creció Julián, donde estaba plantada la higuera que cuidé durante décadas. En ese momento, entendí que ya no era solo cuestión de recuperar lo mío. Era cuestión de justicia. Y para lograrlo, iba a tener que convertirme en alguien capaz de hacer lo que fuera necesario. La oportunidad llegó una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas del asilo con una furia que hacía temblar los vidrios, y la lluvia caía como si quisiera borrar todo del mundo. Era el tipo de noche en la que nadie quiere salir de su cama, excepto yo. A las 2 de la madrugada, escuché el sonido familiar del carrito metálico de la enfermera jefe moviéndose por el pasillo. Conté los pasos, como había hecho otras veces, hasta que se detuvo frente a la oficina de administración. La puerta se abrió, se cerró, y 1 minuto después la oí alejarse. Esperé 5 minutos más, el corazón latiéndome en los oídos. Mario dormía profundamente, su ronquido cubriendo cualquier pequeño ruido que yo pudiera hacer. Me levanté despacio, metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué una llave que había conseguido tomar prestada días atrás, en una maniobra rápida y silenciosa. El pasillo estaba en penumbra. Solo la luz mortecina de una lámpara de emergencia iluminaba el camino. Cada paso me parecía un trueno, aunque sabía que era mi miedo amplificando los sonidos. Llegué a la puerta con la etiqueta ADM. Mi mano temblaba mientras insertaba la llave. Giró con un clic suave. Empujé la puerta y entré. El olor a polvo y papel viejo me golpeó de inmediato. Había un escritorio de madera oscura cubierto de carpetas, y contra la pared 2 archivadores metálicos con etiquetas amarillentas: ingresos, contratos, propiedades. No había tiempo para leerlo todo. Tenía que ir directo a lo mío. Fui al archivador de contratos y busqué mi apellido, Balbán Ernesto. Lo encontré rápido, mi pulso se aceleró. Abrí la carpeta y ahí estaba, un documento de cesión de propiedad con mi firma. Sentí un nudo en el estómago. Recordé perfectamente la tarde que Julián me dijo que era un permiso para que pudiera pagar unos impuestos a mi nombre. Yo había firmado sin leer, confiando en él. Pero lo que más me heló la sangre fue lo que venía después. Un comprobante de retiro de fondos firmado electrónicamente desde mi cuenta, fechado 2 semanas antes de que me trajera aquí. Y, pegado con un clip, una copia del depósito en su cuenta personal. Tenía en mis manos la prueba de que todo había sido planeado. Escuché un ruido en el pasillo y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Cerré la carpeta, pero no la devolví. La escondí bajo mi bata, pegada al cuerpo. Apagué la pequeña lámpara del escritorio y salí, cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto. Me deslicé por el pasillo, el corazón a punto de romperme el pecho,
y llegué a mi habitación sin que nadie me viera. ¿Lo conseguiste?, susurró Mario, que en realidad no dormía. Sí, dije, sin aliento. Lo tengo todo. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, con la carpeta en las manos, repasando una y otra vez las páginas, sintiendo una mezcla de ira y alivio. Ira por la traición, alivio por tener ahora algo concreto contra él. A la mañana siguiente, el asilo estaba en caos. La tormenta había cortado la electricidad y la cocina no podía preparar el desayuno. Todos corrían de un lado a otro, lo que me dio la oportunidad perfecta. Me encontré con el repartidor en el pasillo trasero, justo cuando estaba descargando cajas de pan. «Tengo algo para vos», le dije, entregándole la carpeta envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la lluvia. «Llévala al mismo destino que las cartas. Es urgente». Me miró con seriedad. «Viejo, si me agarran con esto, me echan. Si me quedo sin que la lleves, me muero aquí». No dijo nada más. Tomó la bolsa y se la metió bajo el abrigo. Pasé el resto del día con el estómago hecho un nudo. Temía que lo detuvieran en la salida, que revisaran su camión, que todo se viniera abajo. Pero la tarde pasó, y nadie vino a buscarme. 3 días después, recibí una nueva carta de Ricardo. Esta vez, la abrió con mis propias manos la enfermera, bajo la excusa de que era protocolo. Afortunadamente, el contenido no era explícito. ¿Entendido, Ernesto? Las pruebas son claras. Estoy trabajando con un abogado y un contacto en la prensa. Aguanta unos días más. Cuando llegue el momento, va a ser rápido y ruidoso. Prepárate. Guardé la carta y me senté en la cama. Sabía lo que eso significaba. Pronto, todo saldría a la luz. Pero con cada día que pasaba, el miedo crecía. Si Julián se enteraba antes de tiempo, podía mover sus influencias, esconderse o incluso intentar silenciarme. Y yo no tenía a dónde correr. La tensión llegó a su punto máximo un viernes por la tarde, cuando vi un coche familiar estacionarse frente al asilo. El motor se apagó y, segundos después, Julián bajó, impecable en su chaqueta de cuero, con una sonrisa falsa dibujada en el rostro. Entró caminando con seguridad, saludando a las enfermeras como si fuera un benefactor. Cuando llegó a mi habitación, cerró la puerta detrás de él. «Viejo, ¿cómo estás?», dijo con un tono dulce, casi paternal. Lo miré sin responder. «Te traje unas galletas. Pensé que podríamos charlar». Yo sabía que esa visita no era casualidad. Quizás había sentido algo en el aire, un presentimiento, o alguien le había hablado. Lo cierto es que no era un hombre que apareciera por cariño después de semanas sin verme. Me senté frente a él, apoyé las manos sobre mis rodillas y lo miré fijo. «Julián, se viene algo grande». Su sonrisa se congeló por un segundo, pero se recuperó rápido. «¿A qué te referís?». «A que la verdad siempre sale a la luz, hijo». Lo vi tragar saliva. No respondió. Se levantó, dejó la caja de galletas sobre la mesa y salió sin decir adiós. Esa noche, supe que la batalla final estaba cerca. La mañana del lunes comenzó con un murmullo extraño en los pasillos. No era el murmullo monótono de siempre, sino uno rápido, nervioso, como el que corre antes de una tormenta. Vi a 2 enfermeras asomarse por la ventana del salón común y luego apresurarse hacia la entrada. Mario, que estaba sentado junto a mí, me dio un codazo. «Viejo, creo que llegó tu momento». Me levanté despacio, apoyando las manos en el respaldo de la silla. Desde la ventana vi algo que me hizo sentir una mezcla de alivio y adrenalina. Un auto negro estacionado frente al portón, seguido de una camioneta con el logo de un canal de televisión. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. La puerta del asilo se abrió y entró Ricardo, exactamente como lo recordaba, aunque con más canas y unas arrugas profundas que hablaban de muchas batallas. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una mirada decidida. A su lado venía un hombre joven, trajeado, con un maletín, el abogado. Detrás de ellos, una reportera con micrófono y un camarógrafo que ya estaba grabando. El lugar se transformó en un revuelo. La directora salió de su oficina con cara de pocos amigos, intentando frenar el avance del grupo. «No pueden grabar aquí sin autorización», dijo con voz seca. «La autorización la tenemos», respondió el abogado, mostrando unos papeles. «Orden judicial para acceder a las instalaciones y retirar al señor Ernesto Albán». Escuchar mi nombre en ese contexto me hizo temblar. No era solo salir del asilo, era recuperar mi voz, mi dignidad. Ricardo me vio y sonrió. Caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. «Viejo, lo lograste». «No,
Lo logramos, respondí, sintiendo los ojos húmedos. El abogado tomó la palabra frente a todos. Este hombre fue ingresado aquí contra su voluntad, luego de que su propio hijo le robara la totalidad de su jubilación y lo despojara de su vivienda. Tenemos las pruebas firmadas, los movimientos bancarios y la cesión de propiedad fraudulenta. La reportera se acercó con el micrófono. Don Ernesto, ¿cómo se siente en este momento? Tomé aire, libre, y con muchas ganas de que la verdad se sepa. La cámara captó cada palabra. No tardó mucho en aparecer Julián. Entró al asilo con paso rápido, la cara roja y el ceño fruncido. Su mirada pasó de Ricardo al abogado y finalmente a mí. ¿Qué es todo esto?, espetó. Es justicia, hijo, respondí con voz firme. Viejo, estás confundido. Esta gente te está llenando la cabeza. Tengo las pruebas, lo interrumpí. Las mismas que vos firmaste creyendo que nunca saldrían a la luz. La cámara se giró hacia él. Julián intentó sonreír, pero la tensión en su mandíbula lo traicionó. No voy a discutir aquí, dijo, y salió del edificio. Afuera lo esperaba otro camarógrafo. La directora del asilo, viendo que ya no podía detener nada, accedió a que me llevara mis pocas pertenencias. Un par de mudas de ropa, una foto de Elena y yo el día de nuestra boda, y una pequeña caja de madera que había tallado en mis primeros años como carpintero. Mientras firmaban los papeles para mi salida, el abogado me explicó el plan. Vamos a presentar la denuncia formal por apropiación indebida y falsificación de firma. Con las pruebas que conseguimos, tenemos altas probabilidades de recuperar su casa y parte del dinero. No escuchaba todo, o tal vez escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada paso hacia la puerta de salida me parecía irreal, como si estuviera caminando fuera de mi propio cuerpo. Cuando crucé el portón y sentí el aire libre en el rostro, supe que no iba a volver jamás. La prensa me siguió hasta el auto de Ricardo. Respondí a algunas preguntas, pero no muchas. No quería que mi historia fuera solo un espectáculo. Quería que fuera una advertencia para otros. En los días siguientes, todo explotó. Mi caso apareció en noticieros, radios y redes sociales. Recibí cartas de personas mayores que me contaban que habían vivido cosas parecidas con hijos, sobrinos o hermanos. Me dolía pensar que no era el único, que había tantos como yo atrapados en silencios forzados. Ricardo se encargó de que mi historia no se olvidara rápido. El abogado presentó la demanda y, para mi sorpresa, Julián no tardó en desaparecer de la ciudad. Eso, según el abogado, jugaba en nuestra favor. Era señal de que sabía que estaba perdido. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Ricardo me ofreció quedarme en una pequeña casa que tenía en las afueras mientras la justicia avanzaba. No era mi hogar, pero era un lugar donde podía tomar mate al amanecer y escuchar a los pájaros. Pasaron 6 meses hasta que recibí la noticia que me devolvió el aliento. El juez había declarado nula la cesión de propiedad y ordenaba la devolución inmediata de mi casa. En cuanto al dinero, no todo pudo recuperarse, pero lo suficiente para que no me faltara lo básico. El día que volví a mi casa, la higuera estaba más alta que nunca. La acaricié como quien saluda a un viejo amigo que lo esperó pacientemente. Entré y respiré hondo. El olor a madera y polvo era como un abrazo. Ricardo estaba conmigo y me dio una palmada en el hombro. Lo prometí, ¿no? Sí, respondí. Y cumpliste. Esa noche, sentado en mi vieja galería, miré el cielo y hablé con Elena en silencio. Le conté que había vuelto, que el dolor era grande pero que mi espíritu seguía en pie. Quiero dejarles algo a quienes escuchan mi historia. No importa cuánta confianza tengan en alguien, ni siquiera si es su propia sangre, nunca firmen nada sin entenderlo. La traición puede venir de donde menos lo esperan. Hoy, cada vez que un vecino me ve y me pregunta cómo estoy, yo le respondo: libre, y más vivo que nunca. Porque aunque me robaron dinero y tiempo, lo que no pudieron quitarme fue la determinación de luchar hasta el final. Comenten de qué ciudad nos están escuchando. Suscríbanse al canal y denle me gusta para que más personas conozcan esta historia. Nunca se sabe a quién podría salvarle la vida.